Bueno, entonces, ¿hasta cuándo tenemos clase? ¿La próxima semana? 2 más todavía nos quedan. Bueno, y ahí sí vamos a dar protectores gástricos. Hoy nos queda todavía pendiente tranquilizantes menores. Bueno, ¿se recuerdan de tranquilizantes mayores? Ese es su término, digamos, antiguo, coloquial, porque justamente tranquilizan al paciente, estabilizan, retiran la agresividad, la acaticia, ¿verdad? Que forma parte de todos los síntomas positivos de los trastornos psiquiátricos, principalmente esquizofrenia y psicosis, ¿verdad? Entonces estamos hablando de medicamentos potentes, ¿verdad? Depresores del sistema nervioso central. Bueno, ahora hablamos de los tranquilizantes menores que tienen menor potencia sobre la esfera psiquiátrica, ¿verdad? Y hablamos preferentemente de los ansiolíticos, ¿verdad? Ansiolíticos, justamente para el tratamiento de la ansiedad como tal. Y vamos a ver que estos fármacos existen varios grupos, pero el más representativo y el más utilizado en la práctica son las benzodiazepinas, ¿verdad? Bueno, justamente estos fármacos en su mayoría están diseñados para suprimir la ansiedad, ¿verdad? Para suprimir, para contrarrestar, para disminuir la ansiedad. Una pelea acá con... Sin producir generalmente sedación o sueño. Pero en el caso de las benzodiazepinas, ¿no? ¿Ustedes no tienen calor? Sí. Bueno, yo también. Producen sueño, ¿verdad? Pero no son hipnóticos. ¿Qué entendemos por hipnótico? Hipnosis es producir sueño, ¿verdad? Existen los hipnóticos por excelencia. Por eso tenemos que evaluar siempre el día de mañana, cuando sean médicos y venga una señora o señor de edad avanzada ya con trastornos del sueño, preguntarle, analizar la clínica del paciente, de la persona, si realmente ese insomnio es o no relacionado a ansiedad. Para que entiendan, y yo sé que en algún momento le habrá pasado, porque esto es cotidiano, es frecuente. Por ejemplo, no sé si vieron algunos memes de un cerebro pensando, por ejemplo, cuando se están por dormir y dice, ¿será que dejaron prendido la cocina? ¿Verdad? ¿O será que cerré la puerta? No dejé abierto y no me van a robar todo, ¿verdad? Ese es el pensamiento ansioso, ¿verdad? Justo cuando están por dormir empiezan a pensar un poco, cosas un poco extrañas, ¿verdad? Y no le permite dormir, ¿verdad? Esos son los insomnios por ansiedad. ¿Qué hace los ansiolíticos en ese caso? Suprimen ese pensamiento un poco fuera de contexto, ridículo, y pueden conciliar el sueño tranquilamente. Ahora hay personas que no sufren ese periodo de ansiedad y realmente no pueden dormir. Por Zolpidem, ¿verdad? Que son fármacos hipnóticos primarios. Entonces van a elegir un hipnótico si el paciente netamente es un insomnio. Ahora, si tiene mucho componente ansioso, sí podría utilizarse de estos fármacos, teniendo en cuenta que tiene un peligro, ¿verdad? Tienen un riesgo que van a asumir. Muchas personas consumen esto sin asumir los riesgos. Producen, al igual que los opioides, tolerancia y dependencia, ¿verdad? Aparte, como les mencioné la vez pasada, no sé si les mencioné realmente, pero algo me dice que sí, es que se hizo un estudio el año pasado que demostró que el uso crónico mayor a 1 año de benzodiazepina produce atrofia cerebral, ¿verdad? Produce atrofia cerebral y da predisposición a enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson, ¿verdad? Entonces, estos fármacos no son benignos, tienen que utilizarse de manera muy inteligente. Bueno, efectos progresivos, ¿verdad? Produce ansiolisis, sedación e hipnosis. Es un efecto que le acompaña generalmente a las benzodiazepinas. Realmente no es su indicación principal ni su efecto principal. Es un efecto colateral, es un daño colateral. Y muchos utilizan ese beneficio para
dormir, para sedarle a su paciente, tranquilizarles, etc. ¿verdad? Bueno, clasificación de los ansiolíticos. Tenemos 3 grupos. El grupo más importante es los que producen además de efectos sedantes hipnosis, ¿verdad? El grupo agonista parciales del receptor serotoninérgico 5-HT1A, que es la azaspirodecanediona, y los que producen bloqueo vegetativo. El más utilizado son del grupo A. Bueno, aparte, dentro del grupo A, lo que producen, aparte de tener un efecto sedante hipnótico, ansiolítico, aparecen las benzodiazepinas en primer lugar luego, ¿verdad? Estos fármacos tienen receptores individuales que se llaman receptores benzodiazepínicos, que están distribuidos en distintas partes del cerebro. También los barbitúricos, ya habíamos hablado de los barbitúricos en algún momento cuando hablamos del fenobarbital, por ejemplo, ¿no? Que era un anticonvulsivante, que aparte de eso se utilizaba en otras patologías, y el meprobamato, ¿verdad? Luego tenemos los agonistas serotoninérgicos, buspirona, que es el más utilizado del grupo, gepirona e ipsapirona. Ese ya no suena más tan utilizado, ¿verdad? El más frecuente es la buspirona, pero vamos a ver que tiene un efecto lento. Tarda mucho tiempo en hacer efecto y realmente eso en medicina no nos ayuda mucho, ¿verdad? Necesitamos generalmente un efecto inmediato. Y luego los que producen bloqueo vegetativo. Recuerden que el sistema vegetativo condiciona ciertas respuestas orgánicas, ¿verdad? Como la salivación, la sudoración, los controles primitivos, ¿verdad? Aparecen los antidepresivos, antihistamínicos, ¿verdad? Principalmente los de primera generación que producen mucho sueño, neurolépticos y los bloqueantes beta-adrenérgicos que en algún momento llegamos a mencionar como antihipertensivos y antiarrítmicos. ¿Realmente cumplen alguna función con la ansiolisis? No, pero nos ayuda a controlar ciertos efectos como temblores. Bueno, hablamos entonces de los benzodiazepinos y derivados. Estos fármacos se utilizan muchísimo. Dentro de la industria farmacéutica es uno de los fármacos más procesados y comercializados. Bueno, aparece, según su composición química, tienen un anillo en común, que es el benzodiazepínico. Los que tienen cloro en posición 7 son principalmente diazepam, que justamente recién me mostró Bernardi, que se usa para el tratamiento de las crisis convulsivas. ¿Verdad? Las crisis convulsivas. Me preguntaban sobre el caso clínico, ¿verdad? Va a ser como el caso clínico que vieron en su parcial. Por ejemplo, viene un paciente junto a ustedes, paciente, ¿cuántos años le vamos a poner? 25 años, ¿verdad? Joven, antecedentes de convulsiones desde la infancia, ¿verdad? Viene con una convulsión tónico-clónica aparentemente generalizada con liberación de esfínter, ¿verdad? Esa liberación de esfínter ya le va a decir esto es una convulsión, no es otra cosa. Trastorno del estado de conciencia en 2 episodios, crisis convulsiva, que duraron más de 20 minutos. Última convulsión ya en estatus, ¿verdad? ¿Cuál sería el diagnóstico de ingreso? ¿Ah? Primero, el estado convulsivo, ¿verdad? No estaría mal tampoco una crisis tónico-clónica generalizada, ¿verdad? Pero en primer lugar, lo más grande, que es estatus o estado epiléptico, ¿verdad? Estado epiléptico. Bueno, ¿cuál sería la droga inicial que le diazepam? ¿Por qué? Muy bien, las 2 respuestas también, porque inicia efecto rápido. Estamos hablando de segundos. ¿Por qué nos preocupa solucionar este problema lo antes posible? Porque produce daño neuronal, ¿verdad? Produce daño neuronal y puede ser irreversible. O sea, ustedes saben eso y tratan de interrumpir lo antes posible. Saben que el diazepam no va a ser un efecto anticonvulsivante continuo y necesitan iniciar otro fármaco en paralelo, ¿verdad? ¿Cuál sería ese fármaco? Fenitoína, ¿verdad?
¿Requiere dosis de carga o no? ¿Sí? Sí. ¿Cuánto era? 15 miligramos kilopeso, ¿verdad? Bueno, hasta ahí más de eso ya sería más complicado preguntar, ¿verdad? ¿Y cuál sería un diagnóstico diferencial de esa convulsión tónico-clónica? Podría ser meningitis, ¿por qué no? ¿Algo metabólico? Muy bien, la hipoglicemia, ¿verdad? Esos datos puntuales van a estar bien sí o sí, ¿verdad? Ahora, algo más extraño ya es discutible, ¿sí? Qué sé yo, traumatismo craneoencefálico, pero en ninguna parte mencionamos la historia que se golpeó la cabeza, ¿verdad? ¿Entienden? Tienen que relacionar con su caso de ahí. Sí puede ser una hipoglicemia porque no le controlaron su glicemia, ¿verdad? Bueno, más o menos así, ¿no? Tampoco es para hacer una descarga adrenérgica muy importante. Solamente eso, ¿verdad? La dosis de la fenitoína, cuánto se calcula su carga, ¿verdad? Y su mantenimiento. ¿Se recuerdan del mantenimiento? Eso es importante porque van a usar mucho, tienen que saber, ¿verdad? Es 100 miligramos cada 8 horas, ¿verdad? 100 miligramos es su dosis de mantenimiento. Bueno, en caso de que no funcione ninguno de los anteriores, ¿qué nos queda? Propofol, ¿verdad? Un anestésico general, ¿verdad? O sea, necesitamos una asistencia respiratoria mecánica y una terapia intensiva. Bueno, también tenemos en este contexto algunos medicamentos como el flurazepam, que no es muy famoso, ¿verdad? Acá sí el diazepam sigue en su ranking de utilización, oxazepam y el lorazepam. ¿Se recuerdan que el lorazepam era mucho mejor que el diazepam? Porque era más prolongado su dosis, era más estable, tenía mejor velocidad de acción. Y luego aparece el grupo de triazol benzodiazepinas, que aparece este fármaco, el alprazolam. Seguramente les suena. Tiene un espectro mucho más grande dentro de las benzodiazepinas porque cubre ciertas enfermedades psiquiátricas también, ¿verdad? Como fobia, ¿verdad? Fobia. Hay personas que tienen aversión a hablar en público, por ejemplo, ¿verdad? Entonces en ello podemos utilizar estos fármacos. Los otros no funcionan, ¿verdad? Los otros son solamente ansiolíticos, ¿verdad? No, el escitalopram es un antidepresivo. Totalmente otro mecanismo, ¿verdad? Totalmente otro mecanismo. El citalopram y el escitalopram son antidepresivos. Bueno, tiene acciones farmacológicas. Estos 4 puntos tienen que saber. Aparte de ser ansiolíticos, ¿verdad? Que recuerden, la persona ansiosa es una persona inquieta, ¿verdad? Una persona que sobrepiensa las cosas. Normalmente está comprometido el miedo, tienen un miedo fuera de lo normal, ¿verdad? Porque vamos a ver que el área que afecta es el sistema límbico, ¿verdad? La ansiedad toca el sistema límbico y justamente en el sistema límbico está el hipocampo y el hipocampo se carga, se lo llama también el centro del miedo, ¿verdad? O sea, va a haber miedo, va a haber temor exagerado, ¿verdad? Bueno, ansiolisis. En primer lugar, esa es nuestra indicación principal. Vamos a evaluar a nuestro paciente psiquiátrico o en un contexto psicoclínico. También son miorelajantes como un efecto, digamos, como un condimento. No es su mecanismo principal. O sea, nos colaboraría en procesos espásticos, ¿verdad? Una persona tensa, ¿verdad? Una tortícolis, una cefalea tensional que le acompaña a una ansiedad sería correctamente indicado, ¿verdad? También se podría utilizar en trastornos espasmódicos, por ejemplo, el Parkinson, ¿no? Por ejemplo, el Parkinson. O el tratamiento de enfermedades con antipsicóticos, que se recuerdan que simula un Parkinson, ¿no? Bueno, también son anticonvulsivantes, por eso usamos las crisis convulsivas o epilépticas, ¿verdad? Son anticonvulsivantes, antiepilépticos y producen hipnosis, principalmente por vía ansiolisis. Bueno, ¿qué nos dice? Acciones farmacológicas en personas sanas. Dosis terapéutica no altera ejercicios físicos o mentales. ¿Qué significa esto? Que no va a tener una incapacidad de realizar actividades cotidianas
ni de deporte ni de atención. Sí puede disminuir en cierta forma, producir una somnolencia, ¿verdad? Pero leve. A dosis mayores sí. A medida que va subiendo la dosis, va a deprimir el estado de conciencia, va a deprimir el sistema nervioso central y el paciente va a entrar en estupor y letargia. O letargia. Ustedes saben que entre estupor y letargia hay una escala de Glasgow menos. ¿Ah? Una escala de Glasgow menos. ¿Cuál es la diferencia entre estupor y letargia? Generalmente uno le habla al paciente, está dormido, le habla y se despierta. ¿Ah? Y el otro, el estupor ya es, le hablan, no se despierta. El estupor. Entonces le tienen que estimular con dolor. Le pinchan, le producen algún tipo de dolor y ahí recién se despierta. Y después se duerme otra vez, ¿verdad? Entonces ustedes ya condicionan eso. Uno es peor que otro, ¿verdad? Entonces esto puede ir avanzando. Puede ir avanzando, letargia, estupor, coma, ¿verdad? Bueno, puede producir trastornos de coordinación, ataxia. A la deambulación puede ser una marcha atáxica, amplia, lenta, ¿verdad? No coordinada, puede haber debilidad e induce náuseas. Induce náuseas. Esto se le parece mucho al propofol, justamente, que induce el vómito, ¿verdad? Entonces, si van a usar, por ejemplo, una anestesia, ¿recuerdan de la anestesia general ambulatoria? Por ejemplo, el que me hace una endoscopía, viene, le hacemos una benzodiazepina más un propofol. Son unos gatillantes del vómito, pero tremendo. Por eso es necesario que la persona esté en ayunas, porque va a vomitar, ¿verdad? Si comió algo, va a vomitar y va a broncoaspirar y se va a morir, como ocurrió varias veces, ¿verdad? Entonces es necesario tener en cuenta esos datos. Señora, ¿usted comió algo en las últimas 6 a 8 horas? Sí. Entonces se suspende el procedimiento. Mejor es suspender antes que complicarse, ¿verdad? Bueno, en personas ansiosas alivia la tensión subjetiva, ¿verdad? Alivia la tensión subjetiva. ¿Saben qué es tensión subjetiva? Esto es un poco complejo, porque hay una tensión subjetiva y una tensión objetiva, ¿verdad? Por ejemplo, la tensión subjetiva es que mi cerebro ahora piense, ¿será que yo estoy dando mal la clase, por eso me están mirando todo mal? ¿Verdad? O realmente una objetiva, estoy dando mal la clase, ¿verdad? Una cosa es lo que yo sobrepienso y puede ser y no lo es. Y otra cosa es lo que realmente es que es objetivo. Entonces muchas veces pensamos más de la cuenta a negativo, ¿verdad? Pensamos que estamos haciendo mal algo, pero realmente estamos haciendo bien. Eso es la tensión subjetiva, ¿verdad? Un sobrepensamiento incorrecto. Y seguramente ya les pasó. Ese es un componente ansioso, ¿verdad? Ansioso. Pasa mucho en las relaciones emocionales, ¿verdad? ¿Será que? ¿Verdad? ¿Será que me quiere? ¿Será que no me quiere? ¿Verdad? Todos son subjetivos. Realmente, ¿cómo van a saber si es objetivo? Se van y le preguntan, ¿verdad? Sentí algo, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, esto forma parte de la ansiedad. Bueno, también los componentes vegetativos como sudor, taquicardia, epigastralgia, que le acompañan a una persona ansiosa, va a mejorar. Va a mejorar. Bueno, esto le ayuda a pensar de manera mucho más clara, mucho más abierta y mucho más objetiva. Por lo tanto, le ayuda a tomar decisiones, que por más de que no lo crean, esto forma parte de ayudar a tomar buenas decisiones. Por lo menos decisiones con la mente más clara, más abierta y mucho más objetiva. ¿Entienden? También el sistema límbico se encarga de tomar decisiones, pero por supuesto decisiones correctas. Una cosa es tomar una decisión mala y otra cosa es tomar una decisión buena. ¿Entienden? Bueno, son menos eficaces en los trastornos de pánico, está un poco limitado esto para el pánico, para la fobia, como les dije. Para algunos tipos de ansiedad no neurótico, depresión y esquizofrenia, que ya sabemos que tiene componentes dopaminérgicos y no se involucran mucho con las benzodiazepinas, ¿verdad?
excepto este que tiene mayor espectro dentro de la benzodiazepina, que es el alprazolam. Sí se puede utilizar en fobia y en pánico, ¿verdad? También funciona mucho en los trastornos de estrés postraumático, ¿no? Trastornos de estrés postraumático. ¿Cómo tendrían un estrés postraumático? Por ejemplo, se van en su moto y se caen, sufren un accidente, eso crea un estrés postrauma, ¿no? Entonces, ayuda esto en el tratamiento de esos fenómenos psiquiátricos, ¿verdad? Bueno, como estábamos diciendo, ¿dónde actúan? Muy importante su sitio de acción, que es el sistema límbico, específicamente hipocampo y amígdala, ¿verdad? Bueno, como estábamos diciendo, el hipocampo, ustedes saben que se encargan justamente del pensamiento claro, ¿verdad? De la elaboración de ideas correctas, lúcidas. También se encarga de elaborar mapas mentales, no solamente para estudiar, sino para su vida cotidiana. ¿Qué van a hacer hoy? Bueno, primero me voy a ir al banco, luego me voy a ir a la facultad, luego voy a dormir, después voy a irme a la facultad otra vez. Ese esquema mental construye el hipocampo. Si no funciona bien su hipocampo, no van a tener un procesamiento correcto de las actividades diarias. Va a fallar eso. Como les dije, también se encuentra el centro del miedo en esa zona, ¿verdad? Van a tener ciertos temores, ¿verdad? Qué sé yo, no solamente temores a situaciones poco extrañas, sino a situaciones cotidianas. ¿Será que voy a pasar el examen? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar de mí si no paso? Ese tipo de pensamiento construye el hipocampo si está dañado, ¿verdad? Entonces estos fármacos ayudan a estabilizar el pensamiento, a tener una mente mucho más clara y mucho más organizada, ¿verdad? Y retirar un poco ese miedo, ¿verdad? No, la depresión actúa más bien sobre el sistema dopaminérgico, también, déficit de dopamina, una cosa más de la dopamina, ¿verdad? Y la amígdala ustedes saben cuál es el problema, amígdala viene del término almendra, que tiene un tamaño muy pequeño, pero ayuda a controlar generalmente lo que son las expresiones, ¿verdad? Si no funciona muy bien la amígdala, son muy agresivos, ¿verdad? Se sobreexaltan fácilmente, ¿verdad? Y no miden mucho las consecuencias, ¿verdad? No analiza el futuro. Entonces, ayuda a controlar eso, mejora el perfil de agresividad, ¿verdad? Y, bueno, ahí está mal escrito, ¿verdad? Amígdala tiene que decir no amígdala. No sé qué dice ahí realmente, ¿no? Bueno, entonces ya tienen más o menos estructurado quién es el responsable de la ansiedad, el sistema límbico, amígdala e hipocampo, ¿verdad? Que ayuda principalmente a la toma de decisión. Hay personas que no se deciden. No sé si voy a ir o no voy a ir, finalmente no hacen nada y no toman ninguna decisión, ¿verdad? Entonces, mucho componente ansioso, ¿verdad? Las personas indecisas posiblemente estén cursando con un periodo de ansiedad, ¿verdad? Bueno, facilitan también la transmisión fisiológica inhibitoria mediada por GABA, es su mecanismo también cerebral, y tienen un segundo efecto farmacológico que es miorrelajante, ¿verdad? O sea, lo más probable es que si consumen un fármaco benzodiazepínico, cursen con relajación muscular. Bueno, una de las principales causas de cefalea, por ejemplo, es la cefalea por contracción muscular, que se llama cefalea tensional, que también estos fármacos podrían beneficiar en algún momento a estos pacientes. Bueno, sobre el sistema nervioso central, es importante recordar que la miorrelajación es a nivel central, no a nivel periférico. Por eso dicen no actúa sobre la placa neuromotora, porque ese se llama relajante periférico, ¿verdad? Y ese sí es peligroso, como habíamos mencionado anteriormente. Nombre: atracurio, pancuronio, ropacurio, que seguramente les sonará, porque son relajantes agresivos, ¿verdad, Tiago? Son relajantes agresivos que se usan en terapia intensiva, en unidad, en urgencias, ¿verdad?
En el centro quirúrgico. Bueno, como su nombre, ¿por qué son tan peligrosos? Uno, porque son muy rápidos. O sea, si van a utilizar estos fármacos relajantes periféricos, tienen que tener ya pensado lo que va a ocurrir. Por ejemplo, en una intubación orotraqueal, ¿verdad? Ustedes saben que hay una clasificación que seguramente vamos a dar el año que viene, de intubación que se llama clasificación de Malampati, ¿verdad? Realmente hay varias. Entonces uno antes de intubar le evalúa el Malampati, si va a ser difícil, muy difícil o va a ser fácil. Para las que van a ser muy difícil, se suele utilizar relajantes musculares para relajar la musculatura masticatoria, ¿verdad? Solamente que hay un riesgo, si no le intuban, se va a morir el paciente, ¿verdad? Se va a morir por hipoxia. Entonces tienen que, hay una regla que dice que si van a hacerle una vía central a un paciente, tienen que saber colocar tubo de drenaje pleural, porque se complica con neumotora. Y si van a usar relajantes musculares, tienen que saber hacer traqueostomía, ¿verdad? Porque posiblemente le tengan que hacer un agujero acá, si no le pueden intubar, ¿verdad? Y ocurrió varias veces. Buena dosis que produce también sedación, lo que limita su utilidad. O sea, esto nos dice que si usamos a dosis sedante, también se va a relajar, ¿verdad? Bueno, en estados distónicos, ¿se recuerdan la distonía y la discinesia? ¿Verdad? ¿Cuál era la distonía aguda? ¿Se recuerdan? Un fenómeno extrapiramidal era, ¿no? Los movimientos espasmódicos generalmente de miembros grandes, o sea, de brazo, ¿verdad? De los miembros superiores, de la parte de la cabeza, ¿verdad? Que generalmente de repente se mueve. Eso es distonía aguda, ¿verdad? Y la discinesia son movimientos faciales generalmente, muecas, espasmos bucales, tics, ¿verdad? Para esos casos funciona también los benzodiazepínicos. También la hipertonía. Bueno, nadie no tiene control ese con celular. Realmente vamos a deshidratarnos ya para... Necesitamos ya un Gatorade por ahí. Bueno, estados hipertónicos. Allá se prendió, ¿verdad? Sí. Hipertonía. ¿Qué era hipertonía? Aumento del tono, ¿verdad? Normalmente uno tiene un tono muscular. ¿Cómo pueden evaluar el tono muscular? Eso van a dar el año que viene en semiología médica, ¿verdad? Muy fácil. Lo único que van a hacer es flexionar. Van a pedirle al paciente que relaje, o si tiene una parálisis, va a estar relajado luego. Y van a flexionar y van a evaluar. Eso ustedes pueden hacer con ustedes mismos, ¿no? Con su compañero. Van a flexionar y van a ver que se opone. En un límite se opone. Se queda ahí, ¿verdad? Ese es el tono muscular de este brazo en cuestiones fisiológicas. Ahora, si tiene un ACV, esto va a llegar a pegarse fácilmente al hombro. Va a haber una hipotonía, ¿verdad? Si tiene un Parkinson, va a estar duro, hipertónico, ¿verdad? Va a ser difícil mover esto, ¿no? Va a estar espasmódico. Tienen que hacer un sobreesfuerzo para identificar una hipertonía. Hay dos tipos, hipertonía elástica e hipertonía en rueda dentada. ¿Cuál de ellos es Parkinson? Muy bien, de la rueda dentada. Y eso es así mismo, es cuando tienen un parkinsonismo o un síndrome, una enfermedad de Parkinson. Y el otro es de piramidalismo, ¿verdad? Que es en navaja, ¿verdad? Eso van a practicar ya en el hospital dentro de poco, ¿verdad?
Bueno, ¿qué más? Aparte de ser muy relajante y ansiolítico, interrumpir esas actividades que dijimos de sobrepensamiento, falta de toma de decisiones, falta de organización mental y ejecución de ideas, ¿verdad? También algo muy importante que me olvidé decirles es que el hipocampo, una zona del lóbulo parietal, ¿verdad?, se encarga de almacenar la memoria a largo plazo, ¿verdad? A largo plazo. ¿Qué significa eso? Ustedes ahora están dando ansiolítico y su cerebro está almacenando información importante para poder luego utilizarla, ¿verdad? O generalmente ocurre con algunos momentos muy importantes en su vida, ¿verdad? Por ejemplo, cuando reciben su título, ¿verdad?, o se encuentran con un familiar después de mucho tiempo, ese momento de memoria a corto plazo se almacena en esa zona y en algún momento, años después, se recuerdan de lo que ocurrió hace tantos años, ¿verdad? Ese procesamiento de memoria cumple el hipocampo y es algo muy importante. ¿Por qué es algo muy importante? Porque hay una enfermedad degenerativa en la cual eso se destruye. Muy bien, el Alzheimer, ¿verdad? O Alzheimer, realmente no sé cómo se pronuncia, pero está en alemán. Bueno, ustedes saben que el Alzheimer o Alzheimer, ¿verdad?, el paciente se olvida de lo que hizo recientemente. No puede almacenar información. Por ejemplo, dejó la llave sobre la muralla o sobre un artefacto y después no se acuerda más. Pierde esa memoria de recordatorio, ¿verdad? Entonces va perdiendo todo lo que está haciendo recientemente. Sin embargo, le pregunta qué hizo en 1990 y se acuerda, ¿no? No, porque el hipocampo se encarga de almacenarla nomás y depositarla. Sin embargo, ahí se corta. El recuerdo persiste, pero lo nuevo ya no. Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, ahora sí. Claro, una enfermedad degenerativa. Una enfermedad degenerativa. Hoy en día hay muchos estudios, ustedes saben que hay muchos estudios que están tratando de descubrir el tratamiento y la cura y la prevención del Alzheimer, ¿no? Bueno, pero hasta ahora no hay ninguna novedad muy importante sobre el Alzheimer. Hay ciertas personas predispuestas a sufrir esta enfermedad y realmente es muy grave. Por ejemplo, se escapa, sale de su casa y ya no sabe más cómo volver. Perdió la memoria de mapa, ¿verdad? Y se pierde, ¿no? Algo que suele ocurrir. Bueno, hablamos de lo que es anticonvulsivante y antiepiléptico. Acá nos habla de convulsiones por agentes tóxicos, que por ejemplo, toxinas bacterianas. Recién hace rato Junior Mauricio dijo meningitis, ¿verdad? Entonces esto puede ayudar a neutralizar esas convulsiones por toxicidad bacteriana. Fármacos. Recuerden que todo anticonvulsivante puede hacerle convulsionar a un paciente y también puede ser efectivo en la fiebre en los niños, ¿verdad? En los niños. No usamos anticonvulsivantes, sino más bien tratamos de reducir la temperatura. Si no cede, usamos benzodiazepinas, ¿verdad? Bueno, también se usa en el síndrome de abstinencia. ¿Se recuerdan los componentes del síndrome de abstinencia? A alcohol, a barbitúricos, a opioides, etc. Cada falta opioides realmente, ¿verdad? En el cual hay temblores, sudoración, vértigo, mareo, náusea, cefalea y último aparece una convulsión. Puede convulsionar a un paciente con abstinencia y ahí es donde podría funcionar también con su efecto antiepiléptico, ¿verdad? Bueno, en ausencias y en estatus epiléptico también funciona. Recuerden, ¿cuál era la definición de estado epiléptico? Convulsión más de 30 minutos. Más de 30 minutos o dos convulsiones seguidas sin recuperar el estado de conciencia o el estado de lucidez, ¿verdad?
Eso queda muy claro, ¿verdad? Porque también se le puede plantear de esa manera el caso clínico. Ustedes tienen que saber ya la definición. Ahí es donde aplican su conocimiento, ¿no? Entonces no es una aplicación de memoria nomás, sino también razonar, ¿no? Bueno, y por último la acción hipnótica, ¿no? Inducen el sueño, principalmente en personas con ansiedad, ¿verdad? Bueno, acá aparecen los mayores hipnóticos: triazolam, midazolam. Por eso se usa para la anestesia general, en muchos casos, para las intubaciones orotraqueales, temazepam, flunitrazepam y el flurazepam. Acá el más utilizado es el midazolam. Le duerme al paciente, pero rápido, ¿no? Le duerme al paciente. Algo que tenemos que esperar si usamos benzodiazepínicos de tipo hipnótico potente como estos, es que haya efectos adversos, principalmente a nivel cardíaco. Cae la presión arterial, pero cae muchísimo, ¿no? Si el paciente tiene 120, 80, generalmente puede llegar a caer hasta 40 milímetros de mercurio, ¿no? O sea, va a bajar a 80, a 90 de presión. ¿Qué hace el anestesiólogo para compensar esta hipotensión brusca? Le carga, ¿no? Le carga volumen, le carga suero fisiológico, y por eso cuando ustedes salen de su cirugía tienen 5 kilos más, ¿verdad? Porque le sobrecargaron con líquido, ¿no? Todo hinchado de la cara, ¿verdad? No sé si alguien ya se experimentó eso. Todos los ojos hinchados así, ¿verdad? Parece agresivo ya, pero si no funciona la carga le hacen nora, pero primero se hace carga, ¿verdad? Primero se hace carga porque es un tratamiento no muy agresivo. Se va la nora ya un poco más potente, ¿verdad? Tem os que preferem realizar IOT se a pressão estiver alta, porque se é baixa, já rebaixou. Claro, es más difícil de quitar la noradrenalina. Bueno, disminuye el gasto cardíaco también. O sea, puede disminuir la perfusión y puede disminuir la presión arterial media central. Es algo esperable. Por eso los pacientes que van a ser sometidos a cirugías programadas tienen que estar normotensos e hipertensos, porque se espera hipotensión, ¿verdad? También produce depresión respiratoria aguda, baja la frecuencia respiratoria y la amplitud respiratoria. Son cosas distintas, ¿verdad? Es lo que se suele hacer para la intubación programada, ¿no? Bueno, estos fármacos vienen ampliamente distribuidos en su forma de administración. Viene oral, vienen comprimidos, vienen gotas en preparados sublinguales. Son fármacos peligrosos, ¿no? Son fármacos peligrosos que hay que usar con mucha cautela y con mucha indicación, ¿verdad? Bueno, la absorción es buena en su mayoría por vía oral. Por ejemplo, el clorazepato, que es un profármaco a nivel gastrointestinal, se convierte en nordiazepam y cumple un efecto benzodiazepínico post-metabolismo. También el clordiazepóxido y diazepam tiene una absorción errática y lenta. Esto es importante porque van a ver que este fármaco no viene muy comercializado por vía oral, viene más bien por vía endovenosa o intramuscular. Sin embargo, el lorazepam y el midazolam se absorben mejor. El que viene más de esta forma es el lorazepam. Un poco caro, ¿verdad? Bueno, la unión proteica se unen a la albúmina y tiene un modelo de distribución bicompartimental. Generalmente lo hacen primeramente su efecto central, por eso es rápido, ingresa y ya va directo al cerebro, atraviesa la barrera hematoencefálica y ejerce su efecto neurodepresor. Y luego se retira y va al músculo y la grasa y se almacena, ¿verdad? Y luego recién se elimina. O sea, tarda un poco de tiempo en salir del organismo, ¿verdad? Su metabolismo es complejo, generalmente hepático, y tiene 3 grupos de clasificación, ¿verdad? Los de acción corta, intermedia y larga. Van a depender de qué estén buscando, ¿verdad? Un tratamiento corto o un tratamiento más a largo plazo, ¿verdad?
Bueno, acá tenemos el más representativo, el triazolam y el midazolam son de acción corta, pero son muy potentes. ¿Qué se refiere potencia? Depresión del estado del sistema nervioso central, depresión respiratoria. Eso es potencia en este caso. O sea, son fármacos potentes, pero de vida media corta, ¿no? Lo de vida media intermedia, que ronda alrededor de 12 horas, aparece el alprazolam, un fármaco muy versátil para el tratamiento de varias patologías psiquiátricas. El bromazepam también muy bueno, muy utilizado. Flunitrazepam, acá ya un poco limitado. Metazolam, el lorazepam, que es considerado mejor que el diazepam para las crisis epilépticas, ¿verdad? Solamente que tiene un problema que es bastante de precio elevado, inaccesible para nuestro medio, ¿verdad? Nitrazepam, oxazepam y el temazepam. Lo de acción más larga para el tratamiento prolongado de la ansiedad, por ejemplo, por vía oral, que puede durar incluso más de 24 horas, aparece el clobazam, uno de los fármacos benzodiazepínicos más seguros, ¿no? Más estables. Los intervalos de dosis son prolongados, ¿verdad? Y da mucha más estabilidad en el tratamiento prolongado. Por supuesto, su precio un poco también inaccesible. Clordiazepóxido, el diazepam. El diazepam, comparativamente con el midazolam, este dura más tiempo, pero es de menor potencia, ¿verdad? No produce tanta depresión del estado de conciencia ni del terreno respiratorio, ¿verdad? El flurazepam, medazepam y el nordiazepam. Van a ver que acá algunos se utilizan mucho, otros no tanto, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice acá? Valora los efectos inducidos por una sola dosis única. O sea, esto se basa en una dosis única, ¿cuánto tiempo dura? No una dosis acumulativa, ¿verdad? Porque recuerden que estos fármacos se depositan en los órganos periféricos. Bueno, las reacciones adversas son poco tóxicas, dicen, no son muy tóxicas, con un amplio margen de seguridad. Pero recuerden, esto no es nada benigno ni seguro si hay sobredosis. Producen depresión profunda del estado de conciencia, ¿verdad? Tuvimos varios casos de esto. Me acuerdo bien un caso judicial. Un muchacho joven se fue en su auto y le atropelló una moto. No sabemos en qué estado etílico estaba el muchacho, el señor. Tenía 23 años aproximadamente. Le mató a los dos motoqueiros, ¿verdad? Y vino la fiscalía, la policía y todo eso. ¿Y qué idea tuvo él? Agarró 2 botellas de clonazepam, tomó los 2 y entró en estado de coma. Hizo un coma inducido, ¿verdad? Bueno, en una maniobra ágil le secuestraron al paciente y le llevaron, no sabemos ni dónde, ¿verdad? En coma, ¿verdad? En coma. Pero se escapó de la justicia, se escapó. El guardia, mientras se fue al baño, le hicieron desaparecer al paciente, ¿verdad? Una fuga, pero estaba con una orden de captura y todo eso. Una chica en estado de depresión, tomó también una sobredosis de benzodiazepina y esa paciente falleció lastimosamente, ¿verdad? No le pudimos recuperar, no se despertaba, probablemente produjo un daño cerebral profundo y finalmente falleció por sobredosis de benzodiazepina. Así que estos fármacos realmente, el límite de seguridad por fuera de lo normal, son muy peligrosos, ¿verdad? Muy peligrosos. Y muchos dan para personas que están en estado depresivo y con ideas suicidas. Entonces no es muy correcto ese tratamiento, ¿verdad? Bueno, en ese caso tendría que estar con asistencia supervisada, alguien que le dé los medicamentos. Porque si eligen autolisis con estos fármacos, muy probablemente lo consigan, ¿verdad? No es muy seguro. Bueno, si le damos la dosis correcta, en el intervalo correcto, con la indicación correcta, van a funcionar. Pero el problema está en sobredosis. ¿Será que estos fármacos tienen antídoto? Sí tienen. Vamos a ver enseguida cómo se llama su antídoto y es muy efectivo, al igual que los opioides, ¿verdad? Bueno,
La más frecuente por desajuste de dosis, o sea, sobredosis de sedación. Van a dormirse, somnolencia, ataxia, disartia, hasta que van a entrar en incoordinación motora, incapacidad de responder respuestas verbales o estímulos motores habituales y alterar la capacidad de conducir vehículos, maquinaria, lo que sea, ¿verdad? También produce amnesia anterógrada. No se va a acordar mucho de lo que hizo a partir de ese momento, ¿verdad? Más potente principalmente con lorazepam, ¿verdad? Y midazolam, por supuesto. Bueno, en ocasiones estado inicial de nerviosismo, conducta agresiva, esto dice que al principio en los pacientes que van a consumir recién puede provocar una respuesta de una personalidad hostil, agresiva, y después se van a quedar con el efecto ansiolítico, con su efecto tranquilizante, ¿verdad? Bueno, los de acción corta, ¿verdad? Al ceder su efecto puede haber un rebote. Por eso es importante no suspender el tratamiento. Y si van a tratar realmente la ansiedad, tienen que elegirlo de vida media larga. Clobazam, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Por vía endovenosa rápida. De hecho, que nada es recomendable que se haga por vía rápida, excepto, ¿cuál podríamos hacer por vía rápida y que funcione? ¿Verdad? ¿Cómo? Bueno, el diazepam puede ser, pero vamos a tener también algún tipo de respuesta sistémica circulatoria, ¿verdad? Bueno, ciertos antiarrítmicos pueden funcionar mejor a dosis rápida o en bolo, ¿verdad? En bolo. Bueno, acá dice que baja la presión. Esto sí es un efecto esperable, así que si el paciente está chocado, por ejemplo, no sería muy buena idea usar un diazepam, ¿verdad? Ni un midazolam, porque le va a hipotensar más. Depresión respiratoria también. En personas con estado de depresión respiratoria, algún trastorno ventilatorio, puede empeorarlo y deprimir tanto a entrar en paro respiratorio, ¿no? Bueno, empeora por supuesto con los depresores del sistema nervioso central, alcohol, marihuana, ¿verdad? Que son depresores por excelencia, anestésicos generales, no locales, y opioides. Potencia su efecto depresor. Bueno, evitar el uso en el primer trimestre porque produce también depresión del sistema nervioso central en el feto y más raramente reacciones dérmicas o hematológicas o hepáticas. Realmente no solemos observar mucho de esto, una reacción alérgica a diazepam, hasta ahora nunca vimos. Bueno, en caso de intoxicación aguda, ¿verdad? Creo que había alguien que tuvo una reacción alérgica acá, ¿verdad? Yo dije, nunca vi, y justo había uno. Antagonista se llama flumacenilo o flumacenil. Y esto está disponible. Se usa 0,2 a 4 miligramos y la duración es menos de 4 horas. O sea, en menos de 4 horas nuestro paciente ya va a estar sin efectos benzodiazepínicos. ¿De qué nos sirve este fármaco? No solamente en sobredosis, porque generalmente la vida media es acumulativa y desaparece lentamente del organismo. Ustedes saben que hasta hoy en día, para ventilarle a un paciente en terapia intensiva se usa benzodiazepina, ¿verdad? Benzodiazepina asociado a un fentanilo. O sea, se usa mida, fenta, por lo menos en nuestro sistema de terapia intensiva. No usamos propofol, ¿verdad? Ni no usamos remifentanilo, que es carísimo, ¿verdad? Usamos fentanilo y usamos midazolam. ¿Cuál es el problema? Que al suspender tenemos dos problemas. Se retira lentamente la benzodiazepina y se retira lentamente el fentanilo. Entonces el paciente tarda tiempo en despertarse, el famoso despertar, y perdemos tiempo. Hay mayor riesgo de infecciones. Entonces, ¿cómo podemos neutralizar eso? Con el antídoto. Le administramos flumacenil y prácticamente instantáneamente el paciente se despierta. Si no se despierta con flumacenil es porque hubo algo más, un daño cerebral más, ¿verdad? Una isquemia, un ACV, algo que esté deprimiendo el estado de conciencia, ¿no? Entonces, nos ayuda a simplificar, claro, una dosis sola
ya es suficiente para neutralizar. E se não acordou nessa dose, um problema mais sério. Claro, totalmente. Y también tenemos el antídoto del fentanilo, ¿no? El fentanilo. Bueno, usos, reversión de la sedación, lo que dijimos, reversión de la sedación de la anestesia o de la inducción anestésica en la terapia intensiva. Hay personas que están intubadas 30, 60 días y luego necesitamos retirar los fármacos para ver si se despierta o no, ¿verdad? Intoxicación por benzodiazepina, en caso generalmente autolisis, se intentan suicidar con esto. Y encefalopatía hepática también ayuda a despertarle al paciente, ¿no? A despertarle. Bueno, el principal problema de esto es tolerancia. Tolerancia. Y vamos a aprender cuánto sería el tratamiento indicado, ideal para una persona ansiosa, ¿no? A dosis alta y durante tiempo prolongado va a tener tolerancia. ¿Qué significa eso? Va a necesitar mayor dosis para conseguir el efecto anterior. Y el paciente luego va a referir que ya perdió el control, se siente ansioso nuevamente y necesita más dosis, ¿verdad? Entonces va aumentando la dosis paulatinamente, ¿verdad? Paulatinamente. Es cruzada con el alcohol y otro sedante, o sea que tiene problemas. Si el paciente es alcohólico y tiene tolerancia alcohólica, también va a tener para benzodiazepina. Es un problema esto, ¿verdad? Y dependencia, tanto física como psíquica. Física necesita y el organismo responde de una manera alterada. Temblor, nerviosismo, agitación, sudoración. Y la psíquica es el pensamiento en el cual el paciente no quita la concentración si no tiene su fármaco, ¿verdad? Y acá nos aclara bien, en más de 4 semanas ya tenemos riesgo de abstinencia, o sea, de dependencia y tolerancia, ¿verdad? 35% de los pacientes ya desarrollan dependencia psíquica y física a los 1 mes de tratamiento. O sea, lo ideal sería tratar esto máximo hasta 1 mes y luego buscar otra opción, ¿no? Bueno, para evitar esto se suele rotar. Por ejemplo, usamos bromazepam y luego usamos alprazolam y luego usamos diazepam y así vamos cambiando la farmacología para reducir la dependencia, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Sino abstinencia, sobre todo con los de mayor potencia, clobazam, ¿verdad? Diazepam y también lo de vida media corta como midazolam, ¿verdad? Alprazolam, lorazepam y triazolam. A veces es difícil diferenciar si es recaída del cuadro o reacción de retirada. Eso es muy importante, no sabemos si es una abstinencia o una recaída de la ansiedad inicial, ¿no? Bueno, la eficacia ansiolítica desaparece tras los 4 meses, ¿verdad? En tratamiento continuado. La eficacia, ¿verdad? Y más de este tiempo incluso puede agravar el estado ansioso. Y hay muchas personas que están consumiendo esto por 3 años, ¿verdad? Por 3 años y dosis industriales estamos hablando, ¿no? Dosis enorme, porque genera tolerancia y no se le puede retirar. Es más, el trabajo de retirar una benzodiazepina es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Y después el paciente misteriosamente ya no viene a la consulta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que le hace mal y necesita su gotita, ¿verdad? Su gotita. Así que, por recomendación, a no ser que no sea ansiedad, no le den una benzodiazepina, ¿verdad? No le den una benzodiazepina a nadie. Bueno, vamos a tener un receso ahora, pues tengo ya serostomía, ¿verdad? Bueno, hablamos de indicaciones, ¿verdad? ¿Para qué usamos estos fármacos? Principalmente los benzodiazepínicos, ¿verdad? Bueno, usamos justamente en su indicación principal, que es la ansiedad, ¿verdad? Ansiedad con síntomas psicológicos o somáticos. ¿A qué se refiere esto, verdad? ¿A qué se refiere psicológico justamente justamente en los pensamientos subjetivos
¿verdad?, en solucionar eso, en mejorar, en esclarecer la mente, el pensamiento, la orientación, tomar buenas decisiones, ¿verdad?, con lo que respecta a ansiedad. También en caso de agitación, ¿verdad?, agitación, principalmente en las crisis psicóticas también, ¿por qué no?, ¿verdad? Hay que ver asociado o no a un haloperidol, dependiendo del diagnóstico, y en el insomnio principalmente de causa ansiosa, ¿verdad?, porque está el insomnio de causa no ansiosa. Evaluar si realmente hay un componente generador de ansiedad o no. Entonces hay que pensar muy bien a la hora de indicar una benzodiazepina, no solamente porque es como si fuera que tratemos un dolor, ¿verdad?, porque tiene sus efectos adversos que son muy complicados de manejar, principalmente tolerancia y dependencia físico y psicológica, ¿verdad? También en trastorno de pánico usamos alprazolam, tiene mayor espectro, ¿verdad? Fobia social, clona o alpra, preferentemente alprazolam, no solamente social, fobia de cualquier tipo, ¿verdad? Hay personas que tienen un miedo extremo a algo, una aversión, ¿cierto? Fobia a animales, ¿verdad? Fobia a, qué sé yo, a arácnidos, pero estamos hablando de un miedo extremo, ¿verdad? Bueno, también de corta e intermedia duración serían las benzodiazepinas de acción elegidas con menor riesgo menor peligro de sedación, menor riesgo de sedación. Y la larga alcanza niveles estables recién a los 6 a 10 días, eso es muy importante. Las que tienen duración larga, como el clobazam, por ejemplo, tardan tiempo en estabilizarse. O sea, elegimos para un tratamiento crónico, ¿no? Para un tratamiento crónico. Bueno, también acá nos dice todo lo que involucra ansiedad, fobia y también a lo que es pánico. Insomnio, dijimos insomnio de origen ansioso, ¿verdad? Esas personas que no pueden dormir por pensamientos constantes antes del sueño, ¿verdad? Piensan y sobrepiensan cosas, ¿verdad?, que no son muy relevantes a la hora de dormir, ¿verdad? Entonces, en ese caso sí. Si por algún motivo no puede conciliar el sueño y ve que las benzodiazepinas no colaboran con el sueño, tienen que buscar hipnóticos directos, ¿verdad? Como hablamos de los Z, como el Zolpidem, ¿verdad?, la esopiclona, que hoy en día es muy buena, ¿verdad? Comparativamente con el Zolpidem y la esopiclona, no sé si escucharon hablar de estos fármacos, la esopiclona es mucho mejor porque tiene menos efectos adversos y simula un sueño fisiológico, ¿verdad? Simula un sueño fisiológico. ¿A qué me refiero? Que normalmente, ¿cuánto era el tiempo de sueño ideal? 7 horas, no, 8 horas. Se hizo un estudio reciente en donde sacaron que el tiempo ideal de sueño con menos complicaciones, ¿verdad?, mejor calidad de vida a largo plazo son 7 horas diarias, ¿verdad? Lo que tenían una excusa más para dormir no funciona más eso, ¿verdad? No es 6, no es 8, no es 9, es 7, ¿verdad? Entonces tienen que programar sus relojes despertadores para dentro de 7 horas de sueño, ¿verdad? Es un estudio multicéntrico científico, si quieren pueden buscarlo. ¿Cuánto es el tiempo ideal de sueño hoy, 2025, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el beneficio? Que esto te hace dormir a tal hora y te despierta en ese horario exacto, ¿verdad? Rondamos entre 6 a 8 horas, pero sin consecuencias a lo largo del día. Por ejemplo, si ustedes consumen una benzodiazepina para dormir, se despiertan somnolientos, ¿verdad?, apáticos, asténicos. Después, con el correr del día y después de 3, 4 cafés, se despiertan, ¿verdad? Entonces trae muchas consecuencias en el horario diurno, incluso con el trabajo, ¿verdad? Sin embargo, eso no pasa con los fármacos Z, ¿verdad? Bueno, distonía, discinesia, ¿por qué? Porque son miorelajantes, ¿verdad? O sea, estaría correctamente indicado en los fenómenos distónicos o discinéticos relacionados al Parkinson o antipsicóticos, ¿verdad?
podrían, como dice ahí, antipsicóticos neurolépticos, son la misma cosa. También en espasmos musculares tienen eficacia limitada porque no son antiespasmódicos o relajantes musculares por excelencia. Este es un efecto colateral nomás que produce la relajación muscular. Para eso tenemos los relajantes musculares centrales, ¿verdad? Por ejemplo, la clorzoxazona, ¿verdad? Que uno desde el punto de vista farmacológico uno de los mejores, ¿verdad? Tenemos también otros, ¿verdad?, que también actúan a nivel central. La inducción y también en la preanestesia podría ser utilizado, principalmente lo de potencia alta, ¿verdad? Midazolam, por ejemplo, ¿verdad? Se usan para la inducción y la preanestesia, al igual que los opioides, ¿verdad? Alcoholismo agudo, principalmente en el síndrome de abstinencia, en la excitación y en convulsiones, principalmente en las complicaciones graves del sistema nervioso central asociado a alcoholismo, tanto agudo como crónico. Estamos hablando de abstinencia ya, ¿verdad? Abstinencia. Bueno, acá hay una discusión porque podría ser efectivo tanto un antipsicótico como una benzodiazepina, pero son más efectivas si hay convulsiones, ¿verdad? Porque estos son anticonvulsivantes. Bueno, en segundo lugar quedan los no benzodiazepínicos, que son ansiolíticos también, pero de eficacia un poco más lenta, con efectos farmacológicos prolongados. Y hablamos de las buspirona, la gepirona y la ipsapirona, ¿verdad? Que nos dice eficacia ansiolítica igual con las benzodiazepinas, ¿verdad? Solamente que tienen un problema, son lentas, recién alcanzan concentraciones ansiolíticas efectivas para el tratamiento de este trastorno a las 2 semanas. Entonces hay que tener mucha paciencia para usar una buspirona o una gepirona. Bueno, no tienen acción hipnótica, no tienen acción anticonvulsivante ni miorrelajante. Entonces no tienen esos beneficios accesorios que trae la benzodiazepina. ¿Verdad? Muchas veces en un proceso ansioso de sobrecarga de ansiedad, uno viene con sobrecarga adrenérgica, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver la sobrecarga adrenérgica? Que produce contracción muscular. Entonces viene con ansiedad y viene con espasticidad, principalmente cervical. ¿Verdad? Le duele el cuello. Seguramente ya experimentaron eso, un dolor cervical, no pueden mover bien su cuello, ya tienen cefalia. Entonces en estos cuadros funcionaría mucho mejor una benzodiazepina que una gepirona, ¿verdad? Bueno, lo beneficioso es que si tienen muchos efectos adversos hipnóticos, le duerme porque ustedes se despiertan después de consumir benzodiazepina y quedan en un estado semisomnoliento, ¿verdad? Bueno, más que sedación produce insomnio y disforia, ¿verdad? En este caso, no son sedantes, sino más bien induce el insomnio. Así que hay que evaluar el uso, ¿verdad? El uso de estos fármacos ansiolíticos. Y disforia, se recuerdan que era disforia, ¿verdad? Una sensación desagradable, ¿verdad? Totalmente lo contrario a la euforia, que es un fenómeno de felicidad extrema que se consigue con los opioides generalmente, ¿verdad? Bueno, no alteran la memoria ni provocan trastornos cognitivos. Sin embargo, las benzodiazepinas sí alteran o pueden llegar a alterar la memoria a corto plazo, ¿verdad? No provocan trastornos cognitivos ni psicomotores. Entonces, evaluar beneficio y riesgo de este uso. No interactúan con el alcohol, sin embargo, las benzodiazepinas sí lo hacen, ¿verdad? Porque ambos son depresores del sistema nervioso central. No producen dependencia física ni abstinencia. Entonces, podrían considerar su uso ante el tratamiento crónico de benzodiazepina y el reemplazo por estos fármacos ante la presencia de tolerancia o dependencia, ¿verdad? Sería como una suplantación o reemplazo cuando aparecen efectos adversos. Podrían considerarlo, ¿verdad? Bueno, los pacientes tratados previamente con benzodiazepina, o sea, si ya le trataron anteriormente por algún motivo con benzodiazepina tipo clonazepam,
no se siente igualmente aliviado, o sea, no va a funcionar la bupirona. ¿Verdad? Si ya están en fenómeno de tolerancia, probablemente por la existencia de síndrome de abstinencia a las benzodiazepinas. O sea, si hay antecedentes de benzodiazepinas, estos no van a funcionar muy bien y quizás fracasen en su reemplazo, ¿verdad? No presenta tolerancia cruzada, eso es importante. Tolerancia, dice. Quiere decir que no, porque usan dosis alta de benzodiazepina, no va a requerir usar dosis alta de bupirona. Por lo que no se usa para prevenir o tratar dichos síntomas, ¿verdad? Bueno, también su mecanismo de acción son agonistas parciales que actúan a nivel central sobre los receptores serotoninérgicos, principalmente 5-HT1A. Muy específico es el receptor del sistema límbico, ¿verdad? Recuerden que ahí tenemos el hipocampo y la amígdala de por medio. Bueno, en cuanto a cinética de estos fármacos, vía oral, efecto importante, primer paso. Otro problema, tiene un metabolismo bastante importante, lo que reduce concentración y no son muy buenos desde el punto de vista cinético. Unión proteica alta otra vez, ¿verdad? De lo poco que se metabolizó, se une en un alto porcentaje a proteína plasmática, lo que reduce el fármaco activo circulante. Bueno, metabolización hepática por oxidación y conjugación. Esto comparte con los antipsicóticos, ¿verdad? Compulsão e epilepsia podem causar encefalite? No, pero a la inversa sí. Una encefalitis sí puede causar una convulsión. ¿Entendés? De hecho, que para que se produzca una convulsión tiene que haber un generador, ¿verdad? Es como si fuera para prender un motor de un vehículo, de un auto, ¿verdad? De un carro. Necesita la llave y el motor de arranque, ¿verdad? No se va a encender solo. Entonces, en este caso, para que se prenda tu convulsión, necesita un agente, un sustrato. Tiene que ser una infección, una ACV, un tumor o algo congénito. Ahí recién vas a ver la expresión convulsiva de una persona. Pero si convulsiona es por algo, no aparece esporádicamente. Ahora, si me preguntas si una persona epiléptica primaria por alguna configuración errónea de los conductos de sodio y calcio nacen con ese problema, ¿puede generar una encefalitis? No tienen esa probabilidad. No hay, por lo menos no hay datos, ¿verdad? No hay datos que lleven a eso. Si convulsiona es por su mecanismo primario, que se denomina epilepsia, ¿verdad? Bueno, sí pueden producir daño cerebral, sí pueden provocar muerte neuronal. Así que es importante tener un tratamiento profiláctico a largo plazo, ¿verdad? Bueno, la dosis suele ser 20 a 30 miligramos día hasta máximo 60. El más utilizado suele ser la bupirona. Y comienza con su efecto de ansiolisis, control de las ideas, de los pensamientos, de la energía recién a las 1 o 2 semanas. Muy lento, ¿verdad? Muy lento, mucha paciencia, ¿verdad? Esto sí que no es mágico, porque muchas personas esperan un efecto inmediato. Sin embargo, acá es lento el proceso. Máximo beneficio recién, van a sentir el beneficio ansiolítico recién a los 1 mes, ¿no? Más lento todavía, ¿no? Bueno, con respecto a las reacciones adversas nos advierte de que es menor que las benzodiazepinas. ¿En qué aspecto? Las benzodiazepinas son muy agresivas, si bien son muy efectivas en el control de la ansiedad, tienen muchos efectos adversos graves, como la tolerancia y la dependencia. Eso es lo que limita principalmente su uso. Mareo, vértigo, cefalea. Todo fármaco que está destinado al tratamiento de enfermedades cerebrales tienen estos efectos adversos. Incluso puede haber ataxia, ¿verdad? Sudor, inquietud, nerviosismo. Puede ocurrir parestesia. ¿Qué es parestesia? Sensação de concentração.
Muy bien, sensación de hormigueo, ¿verdad? Una perturbación de la sensibilidad, ¿verdad? Sin injerencia de la palpación. Él siente sin que le toquen. Eso es muy común en diabéticos, ¿verdad? En diabéticos, en neuropatías periféricas, ¿verdad? Bueno, náusea y disminuye también al continuar el tratamiento. O sea, disminuyen la dosis, sacan el fármaco y desaparecen los efectos, ¿verdad? Bueno, aumento, dice que a medida que aumentan de más de 20 miligramos, la probabilidad de síntomas disfóricos aumenta. O sea, cuanto mayor dosis, se experimentan mayores sensaciones de sensación desagradable, ¿verdad? Totalmente lo contrario a los estados de felicidad, ¿verdad? Angustia, tristeza, penumbra, ¿verdad? Eso es lo que van a experimentar si suben la dosis mayor a 20 miligramos. Y también si abandonan bruscamente el tratamiento. Por eso, recomendación para todos los fármacos psiquiátricos o neurológicos, reducción lenta y paulatina, ¿verdad? Si deciden dejar o suspender el tratamiento, tienen que ir bajando como una escalera, lentamente, ¿verdad? Hasta retirarlo. Bueno, interacciones, ¿verdad? Con IMAOs, que IMAOs son antidepresivos, muy utilizados, que son inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿verdad? Aumentan la presión arterial, o sea, no es muy conveniente asociarlo con estos fármacos, y aumentan los niveles plasmáticos del haloperidol. ¿Qué era el haloperidol? Era un antipsicótico, ¿verdad? Un neuroléptico, un tranquilizante mayor, muy utilizado para la psicosis agudas. Bueno, ¿para qué usamos la buspirona? Bueno, ansiedad generalizada independiente, sin relación con proceso de miocontracción o espasticidades, ¿verdad? Ni insomnio. Si no tiene ninguno de esos artefactos, sería muy bueno utilizarlo de manera sola o independiente. Cierta actividad antidepresiva también puede contener por su acción en el sistema límbico, y también en abuso de alcohol. La buspirona se usa mucho en el tratamiento paliativo del abuso alcohólico y en tratar de dejar el hábito alcohólico, ¿no? Si el paciente toma la decisión de abandonar el hábito, este fármaco podría ayudar a los fenómenos ansiosos relacionados con la abstinencia, ¿verdad? Bueno, a dosis de 15 a 90 miligramos día de actividad antidepresiva. O sea, necesitamos una dosis mayor, pero la probabilidad de que aparezcan disforia es alta, ¿verdad? Hay que vigilar al paciente. Bueno, otros ansiolíticos. Aparecen ciertos antidepresivos que cumplen un papel mixto, ¿verdad? Ya hablamos de los IMAO, ¿verdad? Que son inhibidores de la monoaminoxidasa a nivel central, los tricíclicos, también muy utilizados, y los inhibidores de la recaptación de serotonina, que en este punto no hablamos todavía de eso. Útiles también en pacientes que tengan ansiedad con ataque de pánico, un trastorno mixto, fóbico y obsesivo compulsivo, ¿verdad? Obsesivo compulsivo. Personas que tienen tendencia a un orden extremo, ¿verdad? Son obsesivos. Eso es muy importante. Estos pacientes tienen, por ejemplo, sí o sí ven 3 lápices en desorden y alinean perfectamente, ¿verdad? Cualquier cosa desordenada se pone a ordenar, ¿verdad? Tiene todas sus cosas por colores, ¿verdad? Etcétera. Esos son ciertos componentes obsesivos compulsivos. Ahora, si son desordenados, no entran dentro de este espectro, ¿verdad? Bueno, los antihistamínicos también, la hidroxiciclina, por ejemplo, no es una indicación fundamental, pero cumple un papel también ansiolítico. A dosis elevada puede producir sedación porque actúa a nivel central sobre los receptores histaminérgicos. Y justamente los receptores histaminérgicos a nivel central producen sueño. Por ello es útil en ciertos pacientes de manera limitada. Aparte de ser antihistamínico periférico, es ansiolítico central y hipnótico. También en proclives a la adicción sería muy bueno utilizarlo en alcohólicos y que no responden a autotratamiento.
como medida de último recurso, ¿verdad? Neurolépticos, ya hablamos de esto, ¿verdad? Los antipsicóticos, los tranquilizantes mayores a dosis baja podrían comportarse como ansiolíticos también. Restringido en pacientes principalmente que tengan ansiedad y esquizofrenia, ¿verdad? Con una agitación, con acaticia, ¿verdad? Y que no responden a otros tratamientos también, ¿verdad? Entonces sería neuroléptico como último recurso. Recuerden que los neurolépticos están diseñados para tratar la psicosis. Estamos hablando de personas con esquizofrenia, manía, bipolaridad, etc. Bueno, y los beta-adrenérgicos, ¿verdad? ¿Para qué usamos los beta-adrenérgicos? Útiles para controlar las manifestaciones somáticas de la ansiedad. ¿Qué es somática? Las manifestaciones periféricas, como que, por ejemplo, palpitaciones, temblor o sudor, ¿verdad? Hay personas que le pasa la mano y está más mojadísima, ¿verdad? Esos pacientes, ¿verdad? O tiemblan, ¿verdad? No pueden controlar su ansiedad. Entonces, estos fármacos pueden ayudarlo a controlar principalmente el temblor periférico. Está indicado en el temblor esencial los beta bloqueantes, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cuál le elegirían? Porque hay muchísimos beta bloqueantes. Generalmente le usamos al que peor tiene efectos antihipertensivos, que es el propanolol, ¿verdad? El propanolol, muy mal antihipertensivo, ¿verdad? Más bien actúa a nivel cardíaco, reduciendo la frecuencia cardíaca, y a nivel periférico sobre el temblor. Entonces el propanolol sería un fármaco ideal en este punto, ¿verdad? Viene de 40 miligramos, ¿verdad? Viene de 40 miligramos y se puede indicar hasta 8 horas, cada 8 horas, ¿verdad? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá?